Vamos a ir a un pasaje breve antes de pedir la ayuda de Dios para este estudio. Vamos a Proverbios, capítulo 28, versículo 13. Proverbios, capítulo 28, capítulo 28, versículo 13 dice: en el Proverbios, capítulo 28, versículo 13, dice: el que encubre sus pecados no prosperará. Es decir, el que los guarda, el que los oculta, no prosperará. Y Dios nos dice en su sabiduría: mas el que los confiesa y se aparta, éste alcanzará misericordia. Este versículo nos describe el arrepentimiento verdadero. El arrepentimiento verdadero es confesar y apartarse del pecado. Y Dios nos da una promesa: alcanzará misericordia el que haga esto. Salmo 28, 13. Vamos a orar. Padre, te damos muchísimas gracias por permitirnos estar aquí reunidos en torno a tu palabra por una vez más esta noche de estudio, de poder meditar en ti, en tu palabra. Señor, te pedimos por este siervo inútil, porque tú, Señor, seas quien hable, no hombres, porque me des sabiduría, entendimiento, porque tú, Señor, eres quien puede transformar la vida, los corazones y las mentes de cualquiera que pueda escuchar este estudio. No, yo no puedo convencer a nadie, Señor, y la gloria y la honra te la damos a ti por cada alma, por cada corazón, Señor, que sea llamado a ti. Te pedimos porque tu palabra no vuelva vacía, que apartes de nosotros toda distracción, que podamos apartar, Señor, un tiempo específico, especial para ti, que lo dediquemos especialmente para ti, y aún por esta gran lección en el Salmo 51, Señor, por palabras de David, aún en esta gran lección, Señor, de pecado y de misericordia de tu parte, te damos muchas gracias del pecado de David y la misericordia que tú derramaste en él, y que también, Señor, nos muestras como ejemplo para cada uno de nosotros, para vernos a la luz de este pasaje y entender que esa es nuestra situación y cuánto es que necesitamos a Cristo y cuánto es que necesitamos, Señor, entregarnos a Él. Por eso te pedimos, te damos muchísimas gracias por el resto de la noche, porque podamos honrarte. Te damos gracias por la transmisión, pidiéndote que tú la mantengas, Señor, que sea una transmisión que pueda ser bien percibida por todos. Y por esto te damos muchísimas gracias en el precioso nombre de nuestro Señor, Salvador, de a quien ponemos nuestra mira, y a quien le damos toda la honra y la gloria, Cristo. Amén. Muy bien. El título del Salmo 51, que va a ser el estudio, el análisis que vamos a hacer el día de hoy acerca de este salmo, es el Salmo 51. Y muchas veces los títulos, muchas veces los extractos que tiene cada salmo nos dan una gran explicación acerca de ese salmo. Muchas veces los títulos no son inspirados. Ya sabemos que los títulos de la Biblia no son inspirados, pero cada extracto tiene algo verdadero, de mucho estudio, y precisamente en este Salmo 51 nos explica muy bien lo que estaba pasando con David al escribir este salmo. El extracto del inicio del salmo dice así: al músico principal, salmo de David, cuando después de que se llegó a Betsabé, vino a él Natán, el profeta. Esta es una historia que, si no la conocen, los invito a que la lean, la historia de David, de cómo conoció a Betsabé, qué fue lo que pasó. Y aunque hoy vamos a dar una breve introducción, es algo grandísimo, es la vida de David, es algo en la cual podemos aprender muchísimo. Y precisamente esta gran referencia en el extracto de este salmo nos hace una gran referencia a la gran mancha en la vida de David. Nos muestra de gran manera la gran mancha que hubo en la vida de David, el gran pecado cometido por David.
No vamos a estudiar acerca del pecado de David. El día de hoy no vamos a dedicarle tiempo a estudiar este pasaje, pero sí vamos a ver todo lo que pasó durante este salmo, por qué lo escribió, tras qué lo escribió. Vamos a dar una breve introducción y después vamos a entrar de lleno al Salmo 51, tratando de aprender grandes lecciones dentro de él. Es suficiente decir que David quebrantó 2 de los 10 mandamientos en este acto de llegarse a Betsabé. 2 de los grandes mandamientos. El primero que quebrantó fue el 7º mandamiento de Éxodo 20, que dice: no cometerás adulterio. Sabemos que lo hizo con Betsabé, la esposa que era de Urías el Eteo. Y luego quebrantó el 6º mandamiento, que dice: no matarás. Lo quebrantó indirectamente porque no lo mató directamente, pero fue David el que hizo que Urías, el marido de Betsabé, fuera al frente en la batalla para que fuera muerto. Sabía que la batalla estaba muy encendida, que estaban siendo vencidos, y aún así, en su pecado, David hizo que fuera puesto Urías al frente de la batalla, sabiendo que él iba a morir en ese frente. Esa fue una acción cobarde, una acción despiadada por parte de David, porque Urías era uno de los soldados más valientes y fieles. Urías era uno de los soldados más valientes y fieles. Si esto no fuera así, Urías jamás habría cumplido la orden de David al colocarse frente a la batalla. Él era un hombre valeroso, él era un hombre fiel al rey y cumplió con su deber, aunque los propósitos de David eran malos. Luego, después de este terrible incidente que pasó, David no hizo ni dijo nada. Él se mantuvo callado, no dijo absolutamente nada. Lo que David había hecho era una práctica muy común en esos tiempos, ciertamente a veces aceptada. Por ello, al compararlo con otros reyes, con otras personas, no parece algo tan malo. Parece que lo que hizo no fue tan malo. Pero para Dios fue un gran pecado. Fue un pecado grave. Sabemos que esta fue la mancha de David. A primera vista pareció como si David se hubiera salido con la suya. Pero conviene aclarar algo. Parece que él se salió con la suya, pero la realidad es que David era un siervo de Dios y no podría evitar las consecuencias. La realidad fue que durante el periodo de su silencio, durante el periodo en que permaneció encallado, fue un hombre atormentado de día y de noche. Más tarde, él nos lo comenta, después de que hizo esto, él mismo en el Salmo 32:3 plasma su tormento. En el Salmo capítulo 32, versículo 3, David nos dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Él gemía todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. A consecuencia de su pecado, Dios estaba airado con su pecado, se agravó su mano sobre David. Se volvió mi verdor en sequedad de verano. Todo lo que había era el rey, tenía muchos bienes, todo, él lo veía seco, toda su felicidad amarga, toda su juventud se envejeció, todo su verdor se secó. Lo vemos aquí, este era el sentir de David. Estas palabras describen su sentimiento durante este periodo. Así fue. Dios, después de esto, Dios envió a Natán, el profeta, ante David. Natán pidió audiencia ante David para un asunto urgente y Natán planteó el asunto contándole algunas cosas por medio de una parábola. Natán fue al rey, pidió audiencia, mandado por Dios, y le llegó al rey y le dijo una parábola. Y vean esta parábola, Segunda de Samuel, capítulo 12, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículos 1 al 6. Dice: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había 2 hombres, le empieza a contarle la parábola, ¿no? Había 2 hombres en una ciudad. Uno era rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas, muchas vacas, pero el pobre no tenía más que un solo corderito, una sola corderita,
que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su mismo bocado y bebiendo de su mismo vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Vean, el amor que tenía esta corderita para ese hombre pobre era la única que tenía, la había criado como si fuera una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él. Había venido un visitante, iba a preparar comida y el joven rico no quiso, el hombre rico no quiso preparar de tantas ovejas, de tantas vacas que tenía, no quiso tomar ninguna para darle, sino que tomó la oveja, el corderito del hombre pobre. Él tomó ese corderito del hombre pobre, la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David. Cuando él estaba escuchando esta parábola, vean lo que nos dice, se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, contra el hombre rico, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. David había entendido en la actitud mala del hombre rico, había visto toda su maldad y dijo: no, él merece la muerte y aun que pague 4 veces el valor de la corderita. Vean, aquí encendió su furor David. Y entonces llegamos a uno de los momentos más dramáticos en la Biblia. Uno de los momentos que nos revelan que Natán, por mandato de Dios, siendo fiel y muy valiente, acusa al rey, a David, de la siguiente manera en el versículo 7. Vean cómo después de que David dijo, sí, que el hombre muera porque había entendido de la maldad y que pague 4 veces, Natán le responde: tú eres aquel hombre, tú eres ese hombre. Imagínense las dos situaciones, imagínense al rey, al todopoderoso, al que nadie le podía decir nada en ese momento en el reino, escuchando: tú eres ese hombre. Natán diciéndole esto. Había 3 opciones que David podía elegir en un caso como este. 3 cosas que el rey podía hacer. La primera alternativa es que él podía negar toda la acusación. Él podía negar: no, Natán, tú estás equivocado, yo no soy ese hombre. La segunda cosa es que en su furor David pudo haberle dicho, no pudo haber quedado callado, solamente señalar a Natán con su cetro, sin pronunciar ni una sola palabra, y en ese momento sus soldados habrían sacado a Natán de ese lugar y lo habían ejecutado. No habría necesitado ni siquiera dar explicaciones. David solamente lo hubiera apuntado y Natán hubiera sido asesinado. Pero la tercera alternativa es que David pudo haber aceptado, admitido su acusación. ¿Y qué creen? El rey, eso fue lo que hizo. Efectivamente, eso fue lo que hizo. Él confesó su pecado. David confesó su pecado a Natán. Ahora, David no era un hombre cualquiera, era el rey. Delante de sus súbditos, delante del reino, el rey no podía cometer ningún error. Estaba por encima de todo reproche. Nadie lo iba a señalar con el dedo, pero Natán sí lo hizo. Natán lo acusó. Y lo interesante fue que ante esto, David confesó. Confesó. Y después de eso vemos el mensaje que Natán terminó diciéndole a David en 2 de Samuel, mismo capítulo 12, pero ahora vamos a leer desde el versículo 10 al 14. Admitió David y Natán le dice: entonces David, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. O sea, aquí estaba diciendo, todavía David no confesaba, pero ya sabían qué estaba pasando, y entonces Natán le dice: este es el juicio, esto es la consecuencia de tu pecado. Jamás se apartará de tu casa la espada, me menospreciaste, tomaste a la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí,
yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú hiciste esto en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Vean, duro juicio sobre David y sobre su pecado promulgó Dios. Y entonces ante este juicio David le dijo a Natán: pequé contra Jehová, pequé contra Jehová. Aquí lo confesó, ¿no? Vio toda la consecuencia de su pecado, vio que sí es cierto que había pecado y confiesa: pequé contra Jehová. Es cierto. Y Natán le dice enseguida: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Ya hemos estudiado la muerte de Absalón, su hijo. Él era el que iba a suceder a David en el trono y murió a consecuencia del pecado de David. David tuvo que vivir con las consecuencias de su pecado, confesó su pecado, tuvo que vivir con las consecuencias de su pecado. Y estos son los antecedentes del Salmo 51. Es lo que estaba pasando antes de que David escribiera el Salmo 51 e hiciera esta gran confesión, este gran clamor a Dios. Porque después de este incidente, después de lo que había hecho, David se retiró a la privacidad de sus habitaciones e hizo la confesión que se registran en este salmo. Y vean, todos los grandes siervos de Dios han confesado su pecado ante Dios. Este salmo es una de las más importantes confesiones que se han escrito. Una de las más grandes confesiones en la Biblia que se han escrito. Este salmo se divide en tres partes. Se divide en tres partes. La primera parte de este salmo, del versículo 1 al 13, es el clamor de David, de su conciencia y la convicción de su pecado. David muestra del versículo 1 al 3 una convicción, su conciencia encendida, despierta por el Espíritu, por la obra del Espíritu. Y luego, después de eso, vemos la confesión de su pecado, el pedir clemencia. Primero vino la convicción de pecado, reconoció que había pecado. Después viene la confesión de David. David confiesa su pecado, pide clemencia y compasión a Dios en los versículos 4 al 8. Y por último, en los versículos del 9 al 19, David pide, él clama por limpieza y comunión con Dios, por ser limpiado de su maldad, de su pecado y por tener comunión con Dios. Muchos, al leer este versículo, podrán darse cuenta de la obra de Dios en David, de su conversión. Y vamos a comenzar ahora sí a analizar el versículo 51. Escuchemos, veamos, leamos esta confesión de David, del versículo 1 al 3. Ten piedad de mí, oh Dios, dice David. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus pecados, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. Vean, David está diciendo, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Vean, David se estaba reconociendo pecador en todo momento. Él, por una convicción de pecado, por una conciencia despierta, dice, sí, soy pecador. Mi pecado está siempre delante de mí. Hemos estado estudiando los días anteriores esta gran necesidad
de entender nuestra situación, de entender cuál es nuestra relación, cuál es nuestra posición delante de Dios hoy. David reconoció su pecado, que su pecado habitaba en él, que estaba frente de él siempre. El pecado es siempre un asunto complejo, y hubo ciertas palabras que David usó para describir su pecado. Y sabemos que en las Escrituras, Dios usó muchísimas palabras para describir el pecado. Y aquí David también lo hace de varias maneras. Y así como dijimos que el pecado es complejo, diremos que también la bondad es simple. En primer lugar, David llamó sus pecados rebeliones o transgresiones en estos pasajes que leímos. La multitud de mis rebeliones, mis transgresiones. Transgredir significa sobrepasar los límites establecidos de Dios. Dios ha colocado ciertos límites en esta vida, tiene ciertas normas, leyes, reglas, tiene límites, tiene ciertas leyes físicas, morales, espirituales, y cualquiera que intente sobrepasar esos límites tendrá que sufrir las consecuencias. El hacer esto es lo que se llama una transgresión, pasar los límites establecidos por Dios. Dios también llamó a su pecado iniquidad o maldad. Se trata de algo completamente malo, no se lo puede disculpar, no se le puede disculpar y de ninguna manera se puede consentir ni tolerar. La iniquidad o la maldad no se puede consentir, no se puede apapachar y Dios tampoco tolera maldad. Esa es maldad. Luego, en los versículos 2 y 3 vemos dos palabras más que se refieren al pecado. No las vemos de inmediato, pero la traducción, el original de las que fueron sacadas, son dos palabras. Una es chatat, que significa ofrenda por el pecado. Esta palabra significa ofrenda por el pecado. Y en el versículo 4, la palabra es chata. Esta se traduce de la versión Septuaginta, es decir, del griego antiguo, y dice o se traduce como amartia, que significa errar el blanco. Entonces son dos palabras usadas para describir el pecado. Una es errar el blanco y la otra es ofrenda por el pecado, la maldad. Quiere decir que no alcanzamos el nivel de la norma de Dios. Y en este sentido, todos somos pecadores. Ya lo vimos, estudiamos, ayer estudiamos, estábamos viendo en el video de ayer, pueden verlo, pueden visitarlo, estábamos viendo que nadie alcanza. ¿Qué tan bueno debo de ser? Fue en el del día, si no mal lo recuerdo, fue en el del día miércoles, en el del día martes, en aquel que vemos qué tan bueno debo de ser para ver a Dios, qué tan bueno debo de ser para ver a Dios. Y nos dimos cuenta que a ninguno nos alcanza, que ninguno tenemos ese nivel que Dios requiere. Así que todos somos pecadores, todos erramos el blanco. Romanos 3:23 dice, todos han pecado y están destituidos, privados de la gloria de Dios. Esto es lo que significa maldad. Esta es la palabra que fue usada aquí por David acerca de él y de su pecado, de su maldad. En nuestro tiempo, en el que se trata de tolerar toda clase de inmoralidad, hoy en día que tratamos que todo el mundo está tratando de tolerar toda clase de inmoralidad, debemos tener claro que la Biblia deja bien cimentado, bien claro lo que está bien y lo que está mal. Dios ha dejado en la Biblia bien claro lo que está bien y lo que está mal. Dios no se equivoca, Dios es inequívocamente seguro en estos asuntos. Él ha establecido bien qué está bien y qué está mal. La experiencia de David consistió en que sintió una profunda convicción de pecado. Lo que leemos en estos primeros versículos es que vemos a un David con una verdadera y profunda convicción de pecado.
Para él su pecado resulta repugnante. Esto es lo que ve cada creyente, cada persona que ha conocido a Cristo, que Dios ha descendido sobre él, su espíritu. Tiene esta convicción de pecado. Aborrece su pecado. Lo detestó. Se odió a sí mismo por haberlo cometido. Se sintió totalmente sucio, impuro. David se sintió mal, su conciencia se sintió indignada. Su alma se llenó de angustia. Su conciencia le estaba señalando con el dedo, no Natán, sino su conciencia. Era como si su conciencia interior le estuviera gritando, estuviera clamando, diciéndole que había actuado con maldad. Alguien podría decir que la conciencia no es una buena guía, que la realidad es que la conciencia no es una buena guía, y esto es cierto. Por sí sola incluso puede ser cauterizada, en muchas ocasiones modificada y cambiada conforme al mundo. Hace unos meses estuvimos leyendo y analizando el libro de la Guerra Santa de Bunyan. Y precisamente ahí, en uno de los capítulos, vemos cuando Dios le decreta en la ciudad celestial, en la ciudad, ahí vemos en la ciudad, ¿qué pasaba? ¿Qué estaba pasando ahí? Cuando llegó el Espíritu y la conciencia estaban ahí, Dios les da el decreto de que la conciencia por sí sola, no confiaran en la conciencia en sí sola, sino en el consejo del Espíritu. Así que es cierto, la conciencia muchas veces no es la mejor guía, pero el Espíritu Santo trabaja en conjunto con ella, trabaja sobre ella y la lleva a reconocer, lleva a que una persona pueda reconocer toda su maldad. Hay personas que tienen la conciencia sensibilizada con respecto a una cosa y otras que tienen su conciencia sensible hacia otras cosas. Y eso es peligroso. Es peligroso que alguien viole su propia conciencia también. Y aún es más peligroso que esa conciencia se encuentre conformada al mundo. Y vamos a leer un pasaje para poder explicar mejor esto. Dice en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 5. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 5. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participaran de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Algunos, claramente, que conocieron la verdad, apostatarán de la fe, es decir, negarán lo que conocieron y que aún una vez aceptaron, que entendieron que era la fe verdadera. Escucharán a espíritus engañadores, a doctrinas de demonios, a mentirosos hipócritas que tienen cauterizada la conciencia. Y vean, aquí da un listado tremendo, un listado que de inmediato nos hace pensar en muchas de estas doctrinas, enseñanzas y religiones falsas. Prohibirán casarse. No, es que no podemos casarnos para darle un mejor servicio a Dios. Pura falsedad. Mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos. Prohibirán alimentarse, ¿no? Vemos a muchos que dicen, no puedes tomar café. A otros que dicen, guarda la vigilia, no comer durante estos días. Aquí da un listado y les dice mentirosos, hipócritas, enseñanzas de demonio, a estas cosas. Así que la conciencia de David le estaba hablando. El clamor de su conciencia era una convicción de pecado. Había actuado mal y no había explicación alguna que él pudiera dar, no había nada en que pudiera decir, yo tuve la razón, lo hice por esto. No había excusas para David. Y por eso es que lo vemos en el capítulo 51 de nuestro Salmo, en el versículo 3,
porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Había habido un cambio increíble en David. Desde aquí lo empezamos a ver. David quien mandó a Urías, David quien adulteró con Betsabé, ahora está diciendo, yo reconozco mis rebeliones, mi pecado está siempre delante de mí, soy pecador. Estaba reconociendo, soy pecador. Vemos al rey confesando que había actuado con maldad. Y eso nos lleva a la segunda parte de nuestro capítulo 51, a la segunda división, donde vemos que David hace y clama por confesión y clemencia, donde confiesa su pecado y pide, clama a Dios compasión. Y vean, dice, versículo 4, contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. ¿Sí? Está pidiendo, está diciendo, está clamando contra ti Dios, contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos. Sí, aquí él estaba diciendo, sí he pecado, y es cierto, esto lo digo, lo confieso, he visto, ¿para qué? Para que sea reconocido justo en tu palabra, para que Dios mismo sea reconocido justo en su palabra y tenido por puro en el juicio que había derramado sobre David. Hay muchos que critican esta parte, hay muchos críticos que dicen y han opinado que no debió David haber dicho que era un pecado contra Dios, que David debió haber dicho que había pecado contra Betsabé y contra su marido Urías. Otros dicen que seguramente debieron haber David dicho que había pecado contra su familia, porque en aquel tiempo David tenía familia. Y fue un pecado contra ellos, según dicen los críticos. David debió haber dicho, fue un pecado contra la sociedad, contra Jerusalén, porque él era el rey. Había deshonrado ese puesto. Fue un pecado contra la nación. La realidad es que había quebrantado los mandamientos de Dios. Y aunque todo lo anterior es cierto, aunque sí, sus faltas fueron contra Betsabé y Urías, contra la nación, contra el pueblo, contra la sociedad, había quebrantado los mandamientos de Dios. Y al final, el análisis final nos lleva a decir, el pecado siempre se dirige contra Dios. Cualquier pecado que cometemos siempre se dirige contra Dios. El pecado siempre es contra Dios. No interesa qué clase de pecado es, siempre es contra Él. Así que, regresando ahora al versículo 5, David dejó en claro que su pecado provenía de su propia naturaleza pecaminosa. Vean todo lo que entendió David por su pecado, todo lo que le estaba mostrando Dios, todo lo que tú y yo deberíamos reconocer y necesitamos reconocer. Porque en la manera que David reconoció su maldad, su pecado, y que aún naturalmente toda esa maldad y ese pecado provenían de él, pudo llegar y clamar a Dios. En el versículo 5 David nos dice, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Es decir, David sabía que aún en el vientre, que aún cuando fue concebido, lo hizo en pecado. Tú, yo, David, todos llegamos al mundo con una naturaleza pecaminosa. ¿Sí? Todos. El apóstol Pablo, reconociendo esta realidad, dijo en Gálatas 6:1. Gálatas capítulo 6, versículo 1, de palabras de la voz de del apóstol Pablo. Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, está hablándole a creyentes, a personas que han conocido a Dios, a Cristo, se han entregado. Si en alguno hay alguna falta, es sorprendido en alguna falta,
Restáurenle con espíritu de mansedumbre. No sea que también tú seas tentado. Pablo sabía que él podía ser tentado. Ahí mismo dijo, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Eso es lo que decía. Era una advertencia, era una recomendación, un llamado a compartir, un llamado a restaurar por medio del Espíritu con mansedumbre a quienes veíamos en una falta, pero también teniendo cuidado de no ser tentados en muchas maneras, reconociendo lo que Pablo reconocía, que nada bueno habita en nosotros. En Proverbios capítulo 30, versículo 12, leemos: hay generación limpia en su propia opinión. Vean este pasaje, lo que dice. Es una advertencia para ti y para mí. Cuidado, hay generación que es limpia en su propia opinión, según ellos. Si bien, o sea, es decir, pero no se han limpiado de su impureza. Muchos creen que son limpios, pero la realidad es que no se han limpiado de su impureza. Hay gente que piensa que su vida está bien, pero no tienen sensibilidad al pecado. Son como un hombre sentado cerca del Polo Norte, un hombre que estaba ahí, que habitaba cerca del Polo Norte, con ese frío, estaba sentado ahí. Pero mientras el frío seguía incrementando, continuaba sentado cómodamente. El frío seguía incrementando, 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 y esa persona seguía sentada cómodamente. Aparentemente parecía que estaba descansando, tranquila, sin moverse, pero los que estaban a su alrededor sabían lo que estaba pasando, lo que le estaba sucediendo a esa persona. Y lo que estaba pasando con esa persona en el Polo Norte sentada es que se estaba quedando congelado. En apariencia parecería que estaba descansando, pero se estaba congelando. Eso es lo que pasa con aquellos que piensan que su vida va bien, que son libres de pecado, que ahí están, ahí la llevan. Cuidado, no sea que estén sentados, congelándose. Aquí en nuestro Salmo 51, David fue a la raíz del problema primeramente. Confesó que tenía una naturaleza pecaminosa y continuó su confesión en el versículo 6 diciendo, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Vean, aquí estamos viendo la obra de Dios en verdad, en sabiduría. Dios no está interesado en lo que tú, en lo que yo, en lo que nadie haya sido superficialmente, en lo que se vea a simple vista. No quiere vernos que parezca que estamos descansando, sentados cómodamente en el Polo Norte. Tú puedes haber sido ya bautizado y no pasar de ser un pecador bautizado, que aún no es salvo, que aún no ha conocido a Cristo. Hay muchos que son oficialmente miembros de una, pero esa solamente es una apariencia exterior. David deseaba la verdad en el interior de su vida. Él deseaba tener la verdad, ser limpio en su interior. Por eso vemos en el versículo 7 del Salmo 51, versículo 7, dice David, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Vean, él sabía que si Dios, esto así sería. Él pedía purifícame con hisopo. Hisopo pues es un cotonete, es algo que limpia las partes más pequeñas, más difíciles de llegar, ¿no? Los oídos, nos limpiamos los oídos porque si tratáramos de hacerlo con el dedo no podríamos. Es limpiar minuciosamente. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. También hisopo era un conjunto de ramas que se utilizaban para tallar fuertemente, ásperamente, para quitar toda la suciedad. ¿Sí? ¿Y cómo pudo Dios perdonarlo?
¿Cómo pudo Dios perdonarlo? Porque Dios se había revelado a sí mismo. Dios se reveló a Israel. Dios se reveló a Israel. Por medio de su palabra, por medio de todos sus mandatos. Y ahora nos preguntamos entonces, ¿cómo quita el pecado Dios? ¿Cómo quita el pecado Dios? Aquí tenemos que Dios perdona la maldad. Lo leemos en Números 14:18. Números capítulo 14, versículo 18 dice, el Señor es tardo para la ira y grande en misericordia. Perdona la iniquidad y la rebelión. Perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Esta información es... Tenemos que ir a la cruz para encontrar la interpretación de este pasaje. Tenemos que visitar la cruz de Cristo, tenemos que trasladarnos a la cruz de Cristo para encontrar la interpretación a este pasaje. En la cruz, el Hijo de Dios dijo, Cristo mismo dijo, Dios mío, Dios mío. Esto incluso en las películas de Hollywood no se les escapa. Dios mío, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? Lo clama Cristo. Son las palabras de Cristo, el Hijo de Dios encarnado. Dios encarnado diciendo, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? Esta es una realidad. Ahora la pregunta es, ¿por qué Cristo dijo esto? La respuesta es porque Dios bajo ningún concepto considera inocente al culpable. Nunca tendrá por inocente al culpable. Cuando el Señor Jesucristo estaba en la cruz, Dios le trató como pecador para que de él recibiéramos la justicia de Dios. Para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Dios lo trató como pecador, lo trató como tiene que tratar al pecado. Dios perdonó al hijo de Abraham, a Isaac, cuando lo llevó por la fe de Abraham, lo hemos leído, pero no libró a su propio hijo cuando nuestros pecados estaban sobre él. Perdonó al hijo de Abraham, pero no perdonó a su propio hijo cuando él cargó todos nuestros pecados. ¿Por qué? Porque tuvo que tratarlo como pecador. Y así Cristo murió, porque no puede Dios considerar inocente al culpable. Dios odia el pecado y lo castiga. En la misma cruz, en Lucas 23:34, vemos a Cristo decir, Padre, perdónalos. Padre, perdónalos. Había sufrido, había cargado, estaba entregando su vida por su propia voluntad en la cruz. Y dice, Padre, perdónalos. ¿Cómo Dios podía perdonarlos? ¿Cómo Dios puede perdonarte a ti? ¿Cómo Dios puede perdonarme a mí? ¿Pecadores? ¿Cómo puede extender su misericordia a millones de personas? ¿Cómo puede perdonar tanta maldad? ¿Cómo pudo perdonar a David? ¿Cómo puede perdonarte a ti, a mí? Es como dijo Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 7. Efesios capítulo 1, versículo 7, Pablo dice, en Cristo, en Él, tenemos redención mediante su sangre, su preciosa sangre. El perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de su gracia. En Cristo tenemos, por medio de su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a la riqueza de la gracia de Dios. De sus regalos, de sus dádivas no merecidas para ninguno de nosotros, pecadores y rebeldes.
Y así cada vez que en el Nuevo Testamento se habla de perdón, la sangre de Cristo se encuentra cerca. Cuando vemos cualquier pasaje en el Nuevo Testamento del perdón, la sangre de Cristo está presente. Dios nunca perdona aparte del hecho de la muerte de Cristo. Dios nunca perdona a nadie si no es en Cristo. Si no es por Cristo, por la muerte de Cristo. Nunca. Y vean esto también. Dios no está perdonando los pecados de nadie porque tengan un gran corazón esas personas. O un corazón generoso. No. Él perdona. Él puede perdonarte a ti. Él me ha perdonado por su Hijo. Porque Cristo pagó la pena y el castigo que yo merecía. David conocía el camino para llegar al corazón de Dios. Cuando él dijo, purifícame con hisopo y quedaré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve. Y esta es la aplicación de la muerte de Cristo a la vida. Por eso tuvo que morir Cristo. Por eso Dios se hizo hombre, el Hijo de Dios se encarnó, vino y se entregó voluntariamente por los pecados de muchos, de todos aquellos que se entreguen a Él como su Señor. Por amor lo hizo. Porque le plació hacerlo. Y llegando al final, casi al final de nuestro estudio, ahora en los versículos 9 y 10 vemos la última parte. David ya pidió, ya confesó, ya reconoció su pecado, ya confesó, ya suplicó por ser limpio, por la misericordia de Dios. Y aquí mismo en el versículo 9 y 10 vemos la última parte, su clamor por la limpieza y más allá por una comunión completa con Dios. Dice David, Salmo 51, versículo 9, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, Dios, un corazón limpio. Y vean esta palabra, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Aquí él pide, aquí se habla de borrar, porque David necesitaba quitar esa mancha de su vida. Dios tenía que quitar esa mancha. David quería que Dios quitara esa mancha de su vida. Y la palabra crear que se usa en este versículo es la misma palabra que se utiliza en la creación en el Génesis 1. Dios creó esa misma palabra que se utiliza en el hebreo, en el original, es la misma palabra que se utiliza aquí en este versículo para la creación. Es decir, una creación a partir de la nada. Cuando Dios creó el mundo, lo creó de la nada con su pensamiento, y la creación de la que está pidiendo aquí David, la palabra que se utiliza aquí, es la misma, crear de la nada. En otras palabras, lo que estoy queriendo decir es, David no tenía nada en su corazón que Dios pudiera usar. Dios tenía que crear de la nada un corazón nuevo de David. David no estaba pidiendo una renovación o una reforma de su corazón. Él estaba pidiendo algo nuevo, algo que no había en el corazón de David, que no hay en el corazón de nadie, ni en el tuyo, ni en el mío. Por naturaleza somos pecadores. Y lo que David está pidiendo aquí es un trasplante de corazón. Cambiar ese corazón, renovar, darle uno nuevo. No renovarlo, crear un nuevo corazón. Y eso de crear quiere decir crear de la nada. En otras palabras, quiere decir que no hay nada en nosotros que Dios pudiera utilizar. No hay nada en ti, no hay nada en mí que Dios pudiera utilizar y decir, esto sí me sirve, esto sí me es útil para que pueda salvarte. No, no hay nada. Dios no quiere nuestro corazón impuro porque Él quiere darnos un corazón nuevo.
Pablo dijo en Efesios capítulo 2, versículo 10, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Aún las buenas obras que creemos que hacemos porque somos buenos, las hacemos porque Dios las preparó, porque Dios nos crea para sí por medio de Cristo. Y ahora nos vamos a ir al final de nuestro estudio, saltándonos hasta el versículo 13, el 15 y el 19 de nuestro Salmo 51. Dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Entonces enseñaré a los transgresores tu camino y los pecadores se convertirán a ti, Señor. Abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. David no solo quería alabar a Dios, David quería agradarle. Aquí vemos el verdadero arrepentimiento, la transformación de un pecador, alguien que hacía pecado, alguien que adulteró con la mujer de Urías y ahora deseaba alabar y agradar a Dios con su vida. Pasar de muerte a vida, de pecado a buenas obras. Ese es el verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento verdadero, el que leímos al inicio antes de orar, el que confiesa sus pecados y se aparta, ese es el verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento no es solo confesarte, no es solo dejar de hacer el pecado, sino ahora, como David, sernos hacedores de la palabra de Dios, de agradar a Cristo. El verdadero arrepentimiento es confesar, es apartarte, pero no solo eso. Si tú ibas en esta dirección, el verdadero arrepentimiento te hace que lo que no hacías, ahora lo hagas. El ladrón que robaba, que hacía, confiesa que es ladrón. Deja de robar, pero el verdadero arrepentimiento no se queda ahí. El verdadero arrepentimiento de ese ladrón es que ahora trabaja honradamente y lo que gana lo da. ¿Ven? ¿Ven ese cambio? Eso es algo que no había en el ladrón. Eso es algo que no hay ni en ti ni en mí. Nada tenemos que Dios pueda usar. Necesitamos a Cristo. El verdadero arrepentimiento nos lleva a querer someternos a Cristo, a querer entregarnos a Él, a tenerlo por dueño y señor de nuestras vidas. Nosotros pensamos que estamos bien porque estamos delante de Dios, pero Dios no puede absolver la culpa del culpable. Es decir, tú y yo somos culpables delante de Dios. Hasta lo que hemos visto aquí es que tú y yo, David, somos culpables delante de Dios. Y la única manera en que podemos ser justificados y salvados es a través de la preciosa sangre de Cristo, de su muerte en la cruz. Debemos pensar que aún para los peores pecadores del mundo hay perdón. Aún para ellos es suficiente la obra redentora de Cristo. Recordemos que a quien poco se le perdona, poco ama. La persona que poco se le perdona, poco ama. Pero quien se le ha perdonado mucho, ama mucho. Realmente Dios nos ama mucho porque nos ha perdonado mucho, porque nos perdona mucho. Haz este pequeño ejercicio. Piensa en tu edad, tu edad actual. Al menos cada minuto tú y yo pecamos. En nuestros pensamientos, en nuestras acciones. Imagínate tú que cada minuto pecamos. Un año tiene 525.600 minutos. ¿Cuánto te ama Dios? ¿Cuánto nos ama Dios? ¿Cuánto nos ama Cristo? ¿No es así?
Cristo dijo en Juan 5:40, no quieres, o sea, ves todo esto y no quieres venir a mí para tener vida. ¿No quieres venir a mí para tener vida? Ni siquiera es pregunta esa afirmación. ¿No quieres venir a mí para tener vida? Así que la pregunta aquí, la aplicación a cada uno de nosotros es, ¿conoces que has pecado? ¿Reconoces que eres pecador? ¿Has confesado a Dios tus pecados? ¿Conoces a Cristo, la única esperanza que hay para ti y para mí? El único que puede salvarte a ti y a mí, se ha ofrecido en amor, se ha entregado. Él quiere que tú y yo nos salvemos. Él quiere que tú y yo seamos salvados y que pasemos una eternidad con Dios. Y la pregunta es, ¿has confesado a Dios tus pecados? ¿Conoces a Cristo? ¿Te has entregado a Él? Él dio su vida, Él derramó su sangre por los pecados. Él quiere que el mundo se salve. Tienes que conocerlo, tienes que entregarte a Él. Él es tu Señor y el dueño de tu vida. Es una pregunta, Él es el Señor y dueño de tu vida hoy. ¿Te has entregado a Él? Si Dios te llamara hoy, ¿vería a Cristo en tu lugar? ¿O vería a un hombre pecador que creyó que no era tan malo? Vamos a orar. Padre, te damos muchísimas gracias por este mensaje. Gracias, Señor, por Cristo. Gracias por lo que has hecho, Señor, en la vida de muchos, por tu amor, por tu misericordia, por tu entrañable amor, porque nos has dado todo, Señor, para poder conocerte, para poder conocer a Cristo, porque tú has provisto de todo, Señor, lo necesario para que cualquier hombre pueda conocerle, se entregue a Él. Señor, mueve los corazones de las personas que puedan escucharte, que han escuchado este mensaje. No permitas que tu palabra vuelva vacía, Señor. Te rogamos por el alma de cada uno de los que están escuchando, por el alma de nuestras familias, de nuestros seres queridos, de quienes aún están aquí, Señor. Por el entrañable amor que has tenido para con cada uno de nosotros, que se descienda, que se derrame sobre cada uno de ellos, Padre. Reconociendo que hemos pecado, que somos pecadores, sometiéndonos y entregándonos a ti. Sabemos que tu palabra es verdad, Señor, reconocemos en ella el único camino a Cristo, su vida y su obra. Reconocemos que Él es, Señor, tu Hijo, que Él es nuestro Señor, nuestro Salvador. Te pedimos que transformes, que muevas nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros pensamientos, y aún nuestra voluntad, Señor, a hacer lo que te agrada. Por todo esto te pedimos y te damos muchísimas gracias en el precioso nombre de ese ser tan maravilloso, del único Señor y Rey sobre nuestras vidas, quien entregó su sangre en la cruz. En ese nombre te lo pedimos. Amén. Estén muy bien, pasen muy bonita noche, compartan estos videos, llévenlos a sus seres queridos y no dejen de meditar en la verdad. Seguimos invitándolos a los estudios del miércoles con el hermano Mark, a que se conecten a las transmisiones del domingo de la Iglesia Bautista de la Gracia, México, IBG, en YouTube. Les mandamos un abrazo y que Dios los guarde. Hasta luego.